Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este mensaje alusivo precisamente a la Navidad. Mi propósito es compartirte la razón y el fondo de la Navidad para que por medio de ello tengas una verdadera motivación espiritual para vivir la Navidad llena de gratitud, adoración, alabanza y gloria para Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Muchos buscan en los tiempos de Navidad un verdadero fondo espiritual porque no están satisfechos con las celebraciones religiosas de la tradición. Es por esto que en este tiempo buscan un significado divino y quieren conocer el contenido espiritual de la Navidad. Si quieres tener un espíritu navideño, en espíritu y en verdad, te invito a que conozcas la raíz de la Navidad. Es por esto que he dado a este mensaje el título de La Navidad, tragedia, drama y gozo. La Navidad tiene sus raíces en la tragedia, el drama y el gozo. Y esto empezó desde el Génesis, cuando el pecado entró en el mundo. Así lo dice este texto de la Biblia: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De ahí que el anuncio de la Navidad diga así: He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué la buena nueva era que nos había nacido un Salvador? Porque atrás había sucedido una tragedia que luego pasaría por eventos verdaderamente dramáticos para que la buena nueva se pudiera convertir en un gozo que sería para todos. La tragedia empieza desde la caída por el pecado a través de Adán y Eva. Dice en Génesis 3:9 en adelante: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y sabes que esta pregunta está completamente vigente y es válida cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Bueno, Dios al hacer esta pregunta quiere que tengas la convicción de que tú estás perdido y necesitas un Salvador. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La tragedia empieza a mostrarse, a aparecer. A la mujer dijo en Génesis 3:16: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Bueno, ¿no es esto una verdadera tragedia? Este es el pasaje más oscuro de la Biblia, cuando Dios realmente reduce al hombre a la dimensión de el polvo. Cuando había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, ahora Él está destituido por el pecado de la desobediencia. Sin embargo, la tragedia se recrudece aún más. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo echó fuera del Edén. Dios cerró las puertas del paraíso para el hombre. Y esta es la tragedia en toda su magnitud. Realmente, por el pecado entró la muerte. Y esto es lo que significa que el hombre fue echado fuera del paraíso. Viene la promesa de la simiente a través de la mujer. Y aquí es donde empezamos a enfocar las nuevas de gran gozo que nos había nacido aquel día, allá en el pesebre, un Salvador que es Cristo el Señor. Dice, la simiente de la mujer se hace una promesa bondadosa sobre Cristo como el libertador del hombre caído del poder, del pecado y de Satanás. Esta era la aurora del día del Evangelio. Tan pronto como fue hecha la herida, se proveyó y se reveló el remedio. La simiente de la mujer vendría a través de María. Y tenemos este texto en Lucas 1:26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Enfoquémonos un poco más en la simiente de la mujer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Bueno, ante aquel anuncio que venía de parte de Dios por medio de su mensajero el ángel Gabriel, María aceptó el llamado de Dios para que por medio de ella la simiente de la mujer viniera. Ella aceptó el plan de Dios para traer un Salvador a este mundo. La llegada de la simiente de la mujer. Esta bondadosa revelación de un Salvador llegó sin que los pecadores la pidieran ni la buscaran. Sin una revelación de misericordia que da esperanza de perdón, el pecador convicto se hundiría en la desesperación y se endurecería para siempre. Por fe en esta promesa fueron justificados y salvados nuestros primeros padres y los patriarcas anteriores al diluvio, y por eso desde allá empiezan a anunciarse los destellos de un Salvador que es Cristo el Señor. Los antiguos, antes de la venida del Salvador, ellos miraron hacia este día en que vendría el Salvador, y por la fe en Él fueron justificados de todos sus pecados. Su encarnación o venida en la carne. Que tu Salvador sea la simiente de la mujer, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, da gran aliento a los pecadores. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. La llegada de la simiente de la mujer. El drama y el gozo. El gozo tiene detrás del telón un drama de sufrimiento. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bueno, ahora María está meditando en aquella promesa que Dios había dado,
que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Pero también ella estaba meditando en lo que significaba aquella profecía que el Señor había dicho: la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, pero la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. María meditaba todas estas cosas y empezaba a surgir el drama que ella personalmente estaría viviendo. Ahora vamos a ver cómo este drama fue manifestándose más y más. Los sufrimientos y muertes señalados en que Satanás heriría su calcañar, y esto es su naturaleza humana del Salvador. Ahora vemos este escenario 8 días después que Él viniera a este mundo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Veamos cómo las tres personas de la Trinidad están en escena: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta es la maravillosa Trinidad divina. Y los tres están en acción. Por eso dice aquí: y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él le llama tu salvación a aquel niño que tenía en sus brazos, y esto le permitía morir en paz, viendo la gloria eterna de Dios a través del Hijo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ahora el anuncio se extiende a todos los hombres de toda la tierra, de todos los tiempos, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Sin embargo, la visión del drama vuelve a aparecerse de una manera más penosa, más dolorosa. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sí, Jesús sería una señal que causaría mucha controversia, mucha contradicción, rechazo, encono. Y esto sería para caída de muchos, que no aceptarían esta señal de Dios
que Él era el Salvador. Y dice, para levantamiento de muchos. Sí, también muchos serían levantados de aquella condición caída del pecado para ser posicionados y puestos al lado de la gloria de Dios por la eternidad. Muchos serían levantados por la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo todavía estas palabras, Simeón a María, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sí, la espada de la cruz. Cuando los sentimientos serían desgarrados en el corazón de María, viendo al Hijo de sus entrañas siendo crucificado, derramando su sangre gota a gota, sufriendo en su cuerpo toda la hazaña de aquellos que le estaban rechazando y revelando lo que había en sus corazones por medio de aquel rechazo lleno de saña, contradicción. Bueno, los pecadores de muchos fueron revelados en la cruz. Los pecados, de muchos fueron revelados en la cruz, mientras que unos reconocían que Él era el Hijo de Dios, otros le seguían insultando y vituperando. Cada quien reveló lo que tenía en su corazón para Cristo el Señor. La tragedia de la maldición del pecado. Tú le herirás en el calcañar, le dice a la serpiente. Se refiere al golpe mortal que recibiría Jesús en la cruz. El efecto del veneno del pecado no podría ser evitado, y esto fue cumplido en la cruz. En Primera de Pedro, él escribió así en el versículo 2:24. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos para el pecado, vivamos para la justicia de Dios. La muerte de Jesús haría prevalecer que la justicia de Dios fuera cumplida en nosotros, para que nosotros ya no tuviéramos nada que ver con el pecado y vivos ante la justicia divina. El drama de la simiente en la cruz. En Lucas 22:42 vemos al Hijo de Dios encaminado hacia la cruz. Y aquella noche, cuando Él fue entregado, oraba a Dios el Padre en medio de un conflicto tremendo entre su santidad y el pecado. Llegaba el momento en que el pecado debería ser puesto sobre Él, y Él no quería beber aquella copa amarga, de ser hecho pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y oraba de esta manera, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros estemos vivos para Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tan tremendo
aquel sufrimiento que Él estaba enfrentando desde este mismo momento, Él sería hecho pecado por nosotros. La santidad perfecta de su naturaleza como Hijo de Dios iba a ser hecha pecado. Y Él no quería beber esta copa y rogaba al Padre que si había otra manera de cumplir su voluntad, pero Él estaba poseído por el espíritu de obediencia, de ser el Redentor, el Salvador de todos los hombres. No podía renunciar a esta gran misión a la que Él venía, y por eso decía: pero no mi voluntad, sino la tuya, no como yo quiero, sino como tú quieres, completamente rendido a la voluntad soberana del Padre. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, está tomando aquí nuestro lugar. Cerca de la hora novena, cuando Él ya estaba en la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, esto fue el efecto del pecado: ser separado de la divinidad, ser despojado para quedar separado del Padre en una profunda soledad, tremendo, desamparado, solo y sufriendo millones de muertes en nuestro lugar y sufriendo millones de infiernos por nuestra causa. Fue el día más terrible para que la salvación pudiera llegar a nosotros. Jesús dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La voluntad del Padre había sido cumplida. Él había entregado su sangre gota a gota, que era su propia vida derramada. Esta te herirá en la cabeza. Por medio de la muerte de Jesús, Dios le quitó todo el poder al diablo y en ese preciso momento lo posicionó en el infierno eterno. Esta profecía anunciaba la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la muerte. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer la salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice este texto en Hebreos 2:14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Bueno, Dios podía destruir por medio de su poder al diablo, por aquella terrible muerte que había traído al mundo por medio del pecado. Pero no fue por medio de su poder que lo destruyó, sino por medio de su justicia. Dios tenía que ser un Dios justo, un juez justo que castigaría el pecado a los que habían aceptado el pecado en sus corazones cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, por medio de la justicia cumplida en la cruz, donde Dios castigó el pecado de todos los pecadores, Dios fue justo
porque castigó en lugar de nosotros a su propio Hijo, con la muerte, con la separación, con la soledad, con el desamparo, con la angustia. Sí, Dios hizo justicia y por medio de su justicia le quitó el poder al diablo. El diablo no podía argumentar por qué él sería destinado al lago de fuego eterno y los pecadores podrían ser justificados para ir al cielo sin culpa. El Evangelio tiene una revelación de justicia. Dios es juez justo y castigó el pecado de todos nosotros en su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La victoria de la simiente por medio de su muerte. Su victoria sobre Satanás. Cristo frustró las intenciones de Satanás, rescató las almas de sus manos. Por su muerte asestó un golpe fatal al reino del diablo, una herida incurable en la cabeza de esta serpiente. A medida que el Evangelio gana terreno, Satanás va cayendo paso a paso. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él transitó toda la ruta de la obediencia perfecta, la obediencia a la justicia de Dios. Por eso nosotros somos justificados por medio de la fe en Él, porque Él cumplió la justicia de Dios perfectamente. Y aquí dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, experimentó en Él mismo la obediencia. Por eso nosotros venimos a Él como nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque Él fue obediente en una obediencia que nosotros jamás podríamos cumplir ante la justicia divina. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Continuamos en la segunda parte de este mensaje.